En las últimas clases, por ahí haciendo un repaso, habíamos comentado sobre medio ambiente y algunas acciones que estaban emprendiendo algunas empresas para cuidar el medio ambiente. Por ahí estuve checando sus conceptos de ambiente y algunas medidas que me anotaron por ahí también. Vamos a continuar entonces con el concepto de biodiversidad, que también está bastante relacionado a todo lo que hemos estado comentando. Entonces, por aquí, déjeme aceptar a Víctor. Dice por aquí nuestra biodiversidad. Entonces vamos a llegar al concepto de biodiversidad, pero antes vamos a ver más o menos de qué se trata. Palabras clave antes de llegar al concepto. Tenemos por aquí, hace referencia a una disponibilidad de recursos. ¿Cuántos recursos o de cuántos recursos estamos hablando que nosotros disponemos? Entonces, disponibilidad se refiere a qué es lo que tenemos por ahí permitido utilizar. Ustedes ya saben que cuando, por ejemplo, hay algún recurso natural que ya esté en peligro tal vez de extinción, no debemos utilizarlo tanto o tal vez de manera negativa, entonces de alguna manera como que se nos restringe el uso de. Ahorita lo que estamos tratando de cuidar es el agua, que es lo más inmediato que tenemos pronto a terminarse. Entonces, tal vez llegue en algún momento, de hecho creo que sucede ya en algunos países, ya no tienen suficiente agua, así como nosotros, que hasta nos damos el lujo todavía de desperdiciarla. Ellos tienen que algunos comprarla a lo mejor o tratarla para que puedan utilizarla. Por ahí hay un dicho muy común de Francia, de que es más caro el agua o una botella de agua, dicen, que una botella de vino, porque en realidad ellos están sufriendo de agua. Entonces, de hecho, dicen también que no tienen agua, que no se bañan todos los días y por eso ellos tienen los mejores perfumes. Porque como no tienen agua, entonces no se bañan todos los días, entonces los mejores perfumes están hechos ahí. Pero entonces, vean, de ser verdad eso, imagínense cómo debe vivir por ahí sin el agua. Nosotros estamos ya acostumbrados a bañarnos ahí por media hora, hasta 40 minutos, personas bañándose y desperdiciando agua, o ver fugas por ahí, no reportarlas o saber qué son nuestras fugas y no hacer nada para corregirlo. Entonces va a llegar un momento en que vamos a tener que restringirnos ahí el uso del agua. Esperemos que no nos toque a nosotros. Entonces, biodiversidad va a ser disponibilidad de recursos en el medio ambiente. ¿A qué recursos nos hacemos referencia? Dice aquellos que nos permiten hacer crecer la biomasa y por ende obligar a las especies a buscar y ocupar nuevos nichos ecológicos. Cuando nosotros veamos se nos está terminando el agua, que tal vez ya no podemos cosechar nada en nuestro suelo, que tal vez nuestro aire sea muy tóxico, vamos a empezar a sufrir también enfermedades. Por eso se está buscando ya vida en otros planetas, viendo si hay agua, si el oxígeno es adecuado, porque pues ya yo creo que están pensando ver hacia dónde se van a ir cuando este planeta ya no tenga remedio. Entonces, ¿a qué nos estamos obligando? A eso, a que todas las nuevas especies, tanto nosotros como animales, plantas, tengamos que buscar un mejor lugar para vivir. Pero en este caso, ya no podemos ir de una ciudad a otra ciudad, sino de un planeta a otro planeta. Entonces, eso va a ser prácticamente imposible, así que no nos va a tocar a nosotros. Una mayor biodiversidad, dice, permite a un ecosistema adaptarse mejor a los cambios. Al mismo tiempo nos hace un poco más vulnerables. Tenemos bastantes consecuencias y creo que son más consecuencias a todas las causas que tal vez hayan o de acciones que hayan tenido a lo mejor generaciones anteriores a las nuestras, como las de nuestros abuelos o bisabuelos. Pues nosotros ahorita estamos de alguna manera recibiendo esas consecuencias y las malas acciones que estamos haciendo nosotros en este momento las van a recibir las generaciones futuras. Entonces todo es como una cadena, todo tiene una causa y las consecuencias se reflejan en la siguiente generación tal vez o a lo mejor en la misma. Por aquí continúa, dice, por cuanto al equilibrio al interior del mismo dependen las interrelaciones entre especies, cómo nos relacionamos nosotros, tanto entre seres humanos con animales y plantas. Y a la desaparición también de cualquiera de ellas se puede poner en peligro la totalidad del ecosistema.
Esto lo hemos visto en muchos casos donde desaparecen ciertas especies de plantas que eran bastante importantes para especies de animales. Entonces, al extinguirse su principal alimento, ¿qué es lo que va a pasar también con ellos? Van a empezar a extinguirse. Entonces, todo también empieza desde aquí. Estaríamos poniendo en peligro el ecosistema, como mencionaba. También podemos llamarla diversidad biológica, y es el término por el cual se hace referencia a una amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra. Nosotros ya tenemos más o menos conocimiento de cuántos tipos de seres vivos existen, no a ciencia cierta, porque no hemos descubierto si todos, a lo mejor hay algunos que están todavía por ahí sin haberse encontrado. Hay muchos lugares a los que el hombre no ha podido acceder y no ha podido conocer cómo es a lo mejor la flora y fauna de algunos lugares. Entonces, hay algunas especies que no hemos encontrado y que totalmente no conocemos. Esto ha resultado entonces de miles de millones de años de evolución. No es algo que haya comenzado apenas ayer, o apenas hace 5 años, o apenas hace 10 años. Ya hemos estudiado nosotros por ahí en biología, ustedes llevaron biología en la secundaria, y han visto cuáles son estas teorías evolutivas, cómo hemos nosotros incluso evolucionado, de dónde se cree que nosotros provenimos, y también por ahí todas las especies animales y plantas. Vamos entonces, dice, influencia creciente de las actividades del ser humano. Estamos en constante evolución. No quiere decir que lo que tenemos hoy en día vaya a ser lo mismo que vaya a tener en, no sé, próximas generaciones. Quizás hay alguna generación diferente a nosotros, tal vez vayamos a mutar en, no sé, con un dedo extra, qué sé yo. Ahorita lo que estamos viendo, los efectos que estamos viendo ahorita en estas generaciones, son las deformidades en los dedos. Si ustedes, bueno, a ustedes tal vez no les toque todavía, pero chequen, obsérvenle la mano a una persona que tenga tal vez algunos 30, 35 años, que esté en constante uso con el teléfono, y van a ver cómo tiene deformado el dedo chiquito, porque es donde generalmente ponemos el teléfono. Entonces, va a llegar algún momento, tal vez a ustedes les va a tocar también, en la que alguno de los dedos esté ya bastante influenciado por tanto uso del teléfono. Entonces, estamos prácticamente cambiándonos, estamos evolucionando. Tal vez en algún futuro tengamos un dedo extra o un dedo menos, a lo mejor. No sabemos en realidad cómo vamos a evolucionar, cómo vamos a estar. La biodiversidad entonces va a comprender igualmente la variedad de ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de cada especie. No somos totalmente idénticos, que estamos pertenecientes a la misma especie, no tenemos las mismas características. Bueno, estas diferencias van a permitir la combinación, dice, de nuevas formas de vida, y cuyas mutuas interacciones y con el resto del entorno van a fundamentar entonces el sustento de la vida sobre el planeta. Parecido a esas teorías que hemos visto por ahí, de cómo fue la creación de la vida, las primeras especies, esa teoría del Arca de Noé, la historia que se seleccionaron solamente a las especies más sobresalientes de todas las que habían, para que se repoblara el planeta. Entonces, imagínense cómo sería comenzar de nuevo. ¿Qué especies son las que sobrevivirían? Yo creo que nosotros seríamos la única que no sobreviviría, porque los animales son bastante inteligentes para tener ese instinto a lo mejor de supervivencia, cosa que nosotros no. Aunque a veces sabemos que estamos en peligro, por ejemplo, seguimos haciendo acciones que sabemos que son peligrosas para nosotros y no nos detenemos a pensar. Entonces yo creo que seríamos la primera especie en desaparecer. Continuamos. En el campo de la biología, la biodiversidad se refiere al número de poblaciones de organismos y especies distintas, esto es en la materia de biología. La ecología, el concepto de biodiversidad, se incluye la diversidad de interacciones durables entre especies y su ambiente. No es solamente cómo nos desarrollamos nosotros como seres humanos, no es solamente los animales y tampoco es solamente las plantas. Es también cómo estamos nosotros relacionados a nuestro entorno y al ecosistema en el que vivimos, porque se supone que estamos viviendo en el ecosistema correcto, en el que nosotros seleccionamos, en el que creemos que es el mejor para nosotros.
y en el que podríamos permanecer mucho tiempo siempre y cuando tratemos de cuidarlo y de ayudarlo, porque si hacemos de nuestro ecosistema a lo mejor un lugar ya no apto para vivir, pues, ¿cuál sería la consecuencia inmediata? Tener que buscar otro. En cada ecosistema, entonces, los organismos vivientes, dice, son parte de un todo actuando recíprocamente entre sí, pero también con el aire, el agua y el suelo que nos rodean. Vamos a la siguiente. A ver, Arturo, ¿me ayudas a leer esta parte? El título y la primera opción. Ok. Se distingue habituales en 3 niveles de biodiversidad. Ajá, Genética, ¿cuál es el primero? o diversidad, Ujú, o diversidad inter, inter, específica. interfépica, Ajá, consiste en la diversidad de versiones de los genes ajá. alelos y de su distribución, a que su vez la base de variables individuales, Ujú. la variabilidad de los genomas. De los genotipos, excelente. Tenemos entonces 3 niveles en la biodiversidad. Pongan mucha atención en eso porque lo van a trabajar ahorita en la investigación. Tenemos entonces el primer nivel, que es la genética. Todos hemos escuchado hablar alguna vez de la genética y de principalmente esos genotipos que nos son dados por ahí por mamá y papá. Entonces se supone, o bueno, ahí hay muchas teorías de que si nosotros tenemos de origen, podríamos decirlo así, papá y mamá que son a lo mejor muy inteligentes, que son, no sé, bastante cultos y todo, obtenemos nosotros también algunas características de ellos. No sucede en todos los casos, no está 100% comprobado, pero hay algunas teorías y algunas hipótesis al respecto. Pues ese sería nuestro primer nivel en cuanto a biodiversidad. El segundo nivel es el nivel específico. ¿Usted me ayudas a leer qué es el nivel específico? Entendida como Ujú. diversidad sistemática, consiste en la pluralidad de los sistemas genéticos o genomas que distinguen a las especies. Exactamente. Van a ser entonces características. El nombre nos dice son características específicas que nos van a diferenciar de una especie y otra. Van a ser entonces a lo mejor las pruebas para que las personas digan esta es tal especie porque se caracteriza por esto. Nosotros pertenecemos a tal especie porque hacemos las otras cosas. Vamos a la siguiente, que es ecosistémica. Marco, ¿me ayudas a leer qué es ecosistémica? La diversidad Ajá. de las comunidades biológicas, biocenosis, cuya suma integrada constituye la biosfera. La biosfera, exactamente. Vamos a estar hablando aquí entonces ya de ecosistemas. ¿Cuáles son esas comunidades en las que nosotros podemos ahí desarrollarnos? Ya también lo hemos estudiado en cuanto a biología, qué tipos de ecosistemas hay y cuáles son los más aptos para vivir o cuáles especies se desarrollan mejor en cuáles ecosistemas. Podemos incluir por aquí, dice, la diversidad. Déjenme mover la camerita. La diversidad interna de los ecosistemas. A esto se refiere tradicionalmente la expresión de diversidad ecológica. ¿En qué lugares podemos nosotros desarrollarnos? ¿Cuáles son entonces los mejores ecosistemas o los mejores hábitats para desarrollarnos como comunidad? ¿Cuál es la importancia de la diversidad? Jonathan, ¿me ayudas a leer cuál es la importancia de la biodiversidad? El valor esencial y fundamental de la biodiversidad reside en que es resultado de un proceso histórico natural de gran antigüedad. De gran antigüedad, exactamente. Entonces, no es algo nuevo, no es que nosotros, o bueno, nuestros padres, que es la generación inmediata a nosotros, no es que ellos hayan creado esto en lo que nosotros estamos viviendo. Sí tienen influencia, bastante influencia, porque apenas es la generación que está antes, pero esto tiene más antigüedad, tal vez sea de parte de, o consecuencia de lo que hicieron nuestros bisabuelos e incluso generaciones anteriores. Que ahorita estemos ya con la contaminación de la capa de ozono, la destrucción del suelo, del aire, de la calidad del agua, no es algo realmente nuevo, tiene ya varios años.
También tenemos culpa en parte porque no hemos hecho nada para prevenirlo. Ha sido, como menciona por ahí en el texto, un proceso histórico. Es en parte natural también porque no se va a mantener también al 100% de efectividad toda la vida. Poco a poco se va desgastando. También lo vimos en la clase anterior, por ejemplo, que los incendios forestales dañaban el suelo, que no podíamos cosechar en varios años, por ejemplo, que si llovía mucho también se dañaba, entonces tampoco es totalmente nuestra culpa. Podríamos mencionar que a lo mejor es un 50-50%. Pero ¿qué es lo que se nos relaciona más aquí en cuanto al problema? Es que no hemos tratado de hacer nada para detenerlo. Conocemos el problema, pero no hemos hecho nada para evitarlo. Ok, a ver, vamos a checar quién está por aquí. A ver, José Luis, ¿me ayudas a leer la siguiente, José Luis? Desde por esta sola razón. Por Gracias. esta sola razón, la diversidad biológica tiene el inalienable Ajá. derecho de continuar su existencia. Ajá. El hombre y su cultura como producto y parte de esta diversidad debe velar por protegerla y respetarla. Exactamente. Debemos velar, dice por ahí, pero no le damos la importancia correcta. Debemos protegerlo, debemos cuidar desde nuestra cultura, nuestras tradiciones. A veces nos avergonzamos de las tradiciones que tenemos como cultura y estamos más interesados en la cultura de otros lugares cuando estamos descuidando cosas que son, pues, que nos caracterizan realmente. Entonces, aparte de eso, también dejamos mucho de lado el contexto en el que vivimos. No nos preocupamos ni siquiera de nuestra propia casa, de nuestro cuarto, que es en donde pasamos más tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a pretender cuidar también el medio ambiente, nuestra cuadra, la calle, la colonia, el pueblo, la ciudad o el estado como tal? Entonces, todo proviene desde ahí, desde nuestro lugar más pequeñito. Exactamente, como eso, lo de Chiapa de Corzo, nuestras tradiciones. Entonces, y estamos más interesados, por ejemplo, ahorita que nos interesamos más por la cultura japonesa, cultura china y todo eso, o de otros países, porque conozco a personas que prefieren y celebran tradiciones de otros lugares más que las nuestras, que llevamos muchos años de conocerlas. Es válido también conocer otros lugares, pero también valoremos lo que tenemos o a donde pertenecemos. Vamos con la siguiente. A ver, por aquí, Alejandro, ¿me ayudas con la siguiente, Alejandro? Además, la biodiversidad es garante de bienestar y equilibrio en la biosfera. Ajá. También lo otro. Sí, también. Los elementos diversos que componen la biodiversidad conforman verdaderas unidades funcionales que aportan y aseguran muchos de los servicios básicos para nuestra supervivencia. Exactamente. Tenemos una biodiversidad bastante cuidada, bastante protegida. ¿Qué es lo que o en qué nos beneficiamos a nosotros? Pues bienestar y equilibrio. Hasta ahí al final, en el último párrafo que leyó Alejandro, dice que nos aseguramos de tener los servicios básicos para sobrevivir, que es el agua, los alimentos, el aire que necesitamos, el oxígeno. Ya hemos visto por ahí que estamos perdiendo también bastante calidad en cuanto al aire. Hay algunas ciudades en las que ya no se puede andar mucho tiempo afuera porque hay bastante contaminación, las contingencias son bastante duras. Entonces, estamos prácticamente acabando con todo, sobre todo esas ciudades que son demasiado grandes en las que ya hay muchos automóviles. Bueno, finalmente dice, desde nuestra condición humana, la diversidad también representa un capital natural. Ya sabemos que solito también puede regenerarse, pero a la vez destruirse. Debemos nosotros tratar de estar siempre pendientes de las acciones que pasan a nuestro alrededor. El uso y beneficio de la biodiversidad ha contribuido de muchas maneras al desarrollo de la cultura humana y va a representar una fuente potencial para subvenir a necesidades futuras. Ya lo hemos comentado varias veces. Todo lo que estamos haciendo ahorita va a tener repercusión en las próximas generaciones, en las generaciones de nuestros hijos, nietos,
más. Entonces, tenemos que hacer algo a partir de este momento para que a ellos les toque al menos una buena parte de todo lo que nosotros estamos gozando en la actualidad o en el presente. Eduardo, ¿me ayudas con la siguiente? Actividades humanas. Espérame. ¿Dónde dice algunos ejemplos? Ajá. Algunos ejemplos de actividades de desarrollos que pueden tener las más significantes consecuencias negativas para la diversidad biológica son... Ok, vamos a ver entonces algunas. Dice por aquí el título, actividades humanas dirigidas al desarrollo que pueden a la biodiversidad. ¿Qué cosas hacemos que afectan todo nuestro entorno? ¿Cuáles de esas acciones que son necesarias también a la vez están dañando nuestro contexto y el lugar en el que estamos? Tenemos el primero por aquí. A ver, Emilio, ¿me ayudas con el siguiente, Emilio? Proyectos agrícolas y ganaderos que implican el desmonte de tierras, la eliminación de tierras húmedas, la inundación para reservorios para riego. Para riego, exactamente. Vean, entonces realmente aquí es algo que es bastante necesario. Todas esas campañas que hay para campesinos que tienen tierras, ganaderos y que se les da, no sé, cierta cantidad de dinero que ya el gobierno dispone para que ellos tengan cosechas y puedan subsistir de alguna manera de eso, también está afectando a nuestra biodiversidad y contexto. ¿De qué manera? Dice que estamos implicando entonces monte de tierra. Ellos tienen que modificar por ahí los terrenos en los que van a sembrar, por ejemplo. Tienen que hacerle ciertos, no sé, cambios a lo mejor a la tierra, al suelo, para que pueda dar esa cosecha o que sea exitosa. Hay que eliminar esas tierras húmedas, inundar también reservorios para tener el río correcto. Recordemos que no es suficiente a veces la cantidad de agua que se le pone, por ejemplo, a una cosecha. También se necesita de la lluvia, pero si es un lugar bastante seco, entonces otras cosas podemos o qué otras medidas podemos tomar por ahí en ese caso para tratar de que sea una cosecha exitosa. Entonces, aunque nosotros necesitamos de eso, también está dañando a nuestra biodiversidad. El desplazamiento, dice, de la vida silvestre mediante cercos o ganado doméstico, por ejemplo, que los dejamos por ahí pastando en terrenos bastante grandes y que después, ya, bueno, muchos años después, ese terreno se vuelve ya no apto para a lo mejor cosechar algo. Uso intensivo de pesticidas, igual al tratar de salvar las cosechas, eso también le hace daño por ahí al suelo. Vamos al siguiente. Ok, a ver, por aquí, ¿quién está? Jorge. El siguiente, Jorge. Dice, la introducción del monocultivo de productos comerciales en lugares que antes dependieron de un gran surtido de cultivos locales para la agricultura de subsistencia. Para la agricultura de subsistencia, exactamente. Entonces tenemos aquí cultivo ya de diferentes especies de alimentos. Y vamos, dice, eran lugares que antes dependieron de un gran surtido, entonces ahora tal vez está cambiando de uso. A lo mejor eso puede afectar de alguna manera el suelo. Vamos al otro. Este es otro tipo de problema. A ver, por aquí. Vamos a ver. A ver, Ángel, ¿ya sirve tu micrófono, Ángel Domínguez? Listo. Ajá. Ya. Leo, ¿eso? Sí. Proyectos de piscicultura Ajá. que comprendan la conversión para la acuicultura o maricultura de importantes sitios naturales de reproducción o crianza, la pesca excesiva, la introducción de especies exóticas en ecosistemas acuáticos naturales. Sí, gracias. Bueno, aquí tenemos un
caso bastante común que me parece que son las sardinas, que en algunos lugares en los que se sacaba o se pescaba han ya desaparecido. Entonces estamos acabando con esa especie. Hay varias, pero no recuerdo cuáles son las demás. Solamente recuerdo que las sardinas, creo que el atún también. Hay algunas temporadas que se les conoce como veda, en la que no debemos pescar. Y sin embargo, las personas no hacen caso, entonces se meten por ahí a tratar de conseguir también un sustento, venderlas a lo mejor. Y no respetan estas épocas, entonces no permiten que hayan especies creciendo o naciendo, y eso hace que se lleguen a terminar en algún punto. Entonces también hace daño también a la pesca, a la biodiversidad. Vamos a la siguiente. Okay, proyectos forestales, a ver por aquí. Vamos a ver quién está aquí. Azucena, ¿me ayudas? Proyectos forestales. Ok, proyectos forestales que incluyen a la construcción de caminos de acceso, explotación forestal intensiva, establecimiento de industrias para productos forestales que generan más desarrollo cerca del sitio del proyecto. Okay, gracias. Tenemos aquí construcción de caminos, principalmente lo hemos visto muchas veces, todo el tiempo veo que están reportando por ahí en Facebook principalmente. Lugares en los que están haciendo a lo mejor carreteras, autopistas y destruyen demasiadas áreas verdes. Son necesarios, ya sabemos, los caminos, pero no lo sé, hay algunas otras maneras tal vez de tratar de cuidar a los arbolitos. A lo mejor si es necesario eliminarlos, pues tratar de sembrar otros, aunque pues ya sabemos que no van a crecer tan rápido, pero recompensarlos de alguna manera. Ya sabemos que igual, pues estamos acabando con eso. Si una carretera está cruzando por ahí en ese lugar que antes era considerado área verde, no vamos a recuperar al 100% lo que estamos destruyendo, pero tal vez podríamos hacer algo que beneficie a lo mejor al lugar o que no sé, sobreponga. Vamos al siguiente, proyectos de transporte. A ver, por aquí está. A ver, Gabriel, proyectos de transporte. Proyectos de transporte que abarquen la construcción de caminos principales, puentes, caminos rurales, ferrocarriles o canales. Los canales podrían facilitar el acceso a áreas naturales y a la población de las mismas. Ok, aquí el caso más sonado de este ejemplo es lo del Tren Maya. Yo veo que hay muchas personas. Bueno, la sociedad está dividida. El 50% dice que nos va a beneficiar, que el turismo y todo eso, que va a haber un crecimiento económico, pero a la vez el otro 50% de personas están defendiendo que se van a dañar nuestras especies, también los árboles, se va a destruir una gran cantidad de áreas verdes por ahí por donde se pretende que va a cruzar. Realmente se nos ha puesto, por ahí se nos ha expuesto cuál va a ser el tramo. A lo mejor se nos ha dicho igual que según no se va a hacer tanta destrucción, pero yo considero que sí, tal vez van a quitar a lo mejor espacios que sí son bastante importantes en esa área. Entonces, pues quedamos en las mismas. Realmente no sabemos si sí va a ser beneficioso para nosotros, o a la vez nos va a traer consecuencias en destruir esas especies donde va a pasar, que sí es un espacio grande por el que se va a construir. Y ya comenzó, de hecho, creo ya comenzaron a hacer algunas inspecciones y algunos cambios por ahí. Pues eso es un claro ejemplo de estos proyectos de transporte. Tenemos también canalización de los ríos, para evitar que algunos los realizan para evitar que haya desbordamientos e inundaciones, etcétera. Pero también las personas no hacen caso, se van algunos a vivir justamente a orillas de los ríos. Se sabe que es porque no hay a veces casas muy, baratas en las que se puede vivir. Entonces ellos solamente toman posesión de algunos lugares, algunos ni siquiera son dueños y crean ahí sus casitas, poniendo en peligro sus vidas también. Vamos a la siguiente. Actividades de dragado y relleno en tierras húmedas también, costeras o del interior.
Ahí comentamos hace algunas clases que, por ejemplo, los huracanes y todos estos fenómenos naturales tienen algunas ventajas, tienen algunos beneficios también al medio ambiente, tampoco son tan destructivos como nosotros pensamos. Proyectos hidroeléctricos. Vamos por aquí con, creo que me falta Víctor, ¿me ayudas con la última, Víctor? Proyectos hidroeléctricos. Proyectos hidroeléctricos que impliquen grandes desviaciones del agua, inundaciones u otras importantes transformaciones de áreas naturales, acuáticas o terrestres. O terrestres, gracias. Eso lo acabamos de ver en estos días con lo de las presas. No sé si escucharon por ahí que había llovido mucho. Creo que fue principalmente en la situación de Villahermosa. Había llovido mucho y se estaban inundando porque no estaban aquí en Chiapas jugando la presa. Entonces querían que, o el gobierno, bueno, entre gobiernos enviaron por ahí algunos escritos para que se abrieran las compuertas, o bueno, no todas, pero sí tratar de como que nivelar el agua. Entonces esas presas a veces son beneficiosas porque nos ayudan a prevenir, por ejemplo, eso de que Villahermosa quedara totalmente bajo el agua. De todas maneras, aunque se hizo, bueno, creo que se hizo demasiado tarde incluso porque ya estaba prácticamente inundado, pero se evitó que a lo mejor desapareciera toda la ciudad o las ciudades en las que quedaron bastante afectadas. Entonces también esto provoca algún daño en nuestro ecosistema y biodiversidad. El riego, también riego y otros proyectos de agua potable, se pueden vaciar el agua, se pueden drenar los hábitats en tierras húmedas o eliminar fuentes vitales de agua. También si cambiamos el cauce de algún río, podemos desaparecer algunas especies que subsistían de eso. También los proyectos industriales afectan a nuestra biodiversidad, se produce contaminación del aire, del agua, del suelo. Estas ya las conocemos como la Coca-Cola, por ejemplo. Tenemos pérdida en gran escala del hábitat debido a la minería, la exploración y exploración mineral. Conversión de los recursos biológicos para combustibles o alimentos a escala industrial también. Bueno, esas son todas. Esas entonces fueron algunas cosas que nosotros realizamos que son necesarias para alimentarnos, para vivir, pero que también afectan al medio ambiente. Hay muchas estrategias y técnicas que se implementan para evitarlo, pero a veces no son las correctas, a veces son realizadas por personas que no tienen la experiencia necesaria, entonces no nos dan el resultado que deberían o que ellos afirman que nos harían. Bueno, les voy a explicar lo de la tarea porque nos faltan 5 minutos. Y está por aquí, actividad de apertura. Dice solamente es una actividad. Me van a investigar por ahí en internet los siguientes temas, son 3. El primero son conceptos de ambiente, biodiversidad, sociedad y cultura. Ya habíamos revisado algunos, me parece. De todas maneras pueden reciclarlos por ahí y agregar los que les hacen falta. Anoten de las fuentes de donde están sacando la información. ¿Cuáles son los niveles de la biodiversidad? Ya los comentamos ahí en las diapositivas, pero investiguen un poco más o pongan algunos ejemplos, agreguen algunos ejemplos de cada uno. Y el siguiente es contaminación y tipos de contaminación. Me lo van a subir aquí en este enlace en un solo documento, que vayan ahí los 3. Agréguenle portada, ya saben, logo de la escuela, su nombre completo como un trabajo formal. Traten de cambiar el formato, no solamente vayan a copiar y pegar y van a aparecer ahí los hipervínculos de donde lo están copiando, y agréguenme las fuentes también de dónde están sacando esa información. Pónganlo ahí abajo de cada tema. Solamente van a investigar, ya en la siguiente clase vamos a hacer la primera práctica utilizando esa información. Así que lo comparten ahí en un documento, de preferencia que sea en Word, si tengo que corregirles algo o marcarles algún punto ahí que estaba incorrecto, súbanlo en Word. En clases anteriores me parece que vimos... Digital. ¿Cómo? Tiene que ser digital. Tiene que ser digital. Porque, ¿qué tal si es mucho? ¿O lo quieren anotar? No, yo digo que sea digital. No sé ustedes, ¿qué prefieren? ¿O quieren anotar todo? ¿Te vas en Word? Ah, en Word. Ah, que sea digital, que sea digital. Yo sugiero que sea digital porque el resto Soy pobre, de las prácticas... no tengo Word. ¿Tienen alguna aplicación de notas? Sí, que sea digital. Entonces ahí
pueden hacerlo ahí. Solamente márquenle. Sí, dice el Marco, sí, dice. Yo no tengo, profe, yo no tengo. Soy pobre. ¿Estás trabajando desde tu teléfono? Sí, voy a ir a un ciber. Bueno, está bien, o descarga alguna aplicación, hay algunas editores. Pero ¿sabes qué? Aquí dentro de Classroom trae un Word. Puedes hacerlo ahí. Ah, bueno. Le das, en vez de adjuntar, le das crear y le das documento. Ya te abre un Word, ya trae un Word integrado. Trae un Excel y un PowerPoint también integrado por si no tienen ustedes el Word por aparte. Pueden hacerlo desde ahí. Ok, profe. Okay. No, de todas maneras me dicen y ya vemos. Ya vemos cómo lo hacemos. O lo subimos a mano, si no van a tener que copiarlo. Entonces. De los demás, entonces que sea digital. Agréguenle la portada. Lo voy a estar revisando, voy a estar checando que hayan cambiado el formato. No lo vayan a dejar así, solo con copiar y pegar. Al menos justifiquen, quiten hipervínculos y agreguen las fuentes. ¿Okay? ¿Alguna duda? Solamente es investigación, no tienen que responder nada todavía, solo lo vamos a investigar. Léanlo porque les voy a hacer algunas preguntas de la información, así que léanlo. No solo copien y peguen al documento. ¿Okay? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Para cuándo es? Para mañana, tienen hasta mañana, porque nuestra siguiente clase es el jueves, entonces necesito que esté antes de la siguiente clase porque lo vamos a necesitar. Hoy y mañana, tienen hoy y mañana para subirlo. Okay, es la única tarea que va a quedar aquí en valores. Okay. O para la otra semana. No, porque ya necesitamos la información para trabajar el jueves. El jueves nos toca otra vez. Ni modo que quede esto para el sábado si el jueves ya necesitamos responder un cuestionario. Entonces tiene que quedar ya. No les pido 10 páginas de investigación, solamente el tema concreto. Lo que les estoy pidiendo ahí, contaminación y tipos, por ejemplo. ¿Cuáles son los niveles? Los niveles ya los mencionamos ahí, pero hay que agregar algunos otros ejemplos. Bueno, nos vemos entonces mañana. Mañana es inglés, creo. Ajá, creo que inglés nada más. Bueno, cuídense mucho. Nos vemos mañana en nuestra siguiente clase. Bye, bye. Échenle ganas con esas tareas. Voy a estar revisando. Hoy les envío quienes me deben tareas. Ok, para que las suban. Bye, bye. Ok, está bien. Bye. Bye, bye. Adiós, adiós. Bye. Bye, bye.